Salvete, discípuli, soy el tutorísimo, tu profesor favorito, y en el día de hoy vamos a ver este tema maravilloso que es la unidad 8, los Reyes Católicos y los descubrimientos. Para ello, ya sabéis, usamos los apuntes y usamos la presentación que voy a mostrar a continuación, que tenéis todo en el aula virtual. Venga, vamos a empezar ya porque es que este tema es larguete y tenéis muchos exámenes mañana. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Pues como su propio título indica, vamos a ver primero los Reyes Católicos y luego los descubrimientos. Vamos a empezar con los Reyes Católicos. Y de los Reyes Católicos, pues primero tenemos que saber quiénes son, ¿no? Que son Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, que van a reinar sobre sus respectivos reinos, bueno, sobre los ambos reinos, a finales del siglo XV. Primero vamos a ver cómo se consigue esta unión, que va a ser una unión dinástica. Esta es la situación que tenemos en la península ibérica para finales del siglo XV. Tenemos varios reinos, el reino de Portugal, el reino de Castilla, el reino de Aragón o corona de Aragón, reino de Navarra y reino de Granada. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que Isabel y Fernando, que son herederos de sus reinos, van a contraer matrimonio secreto en 1469 en Valladolid. Aquí os he dejado pues unos fragmentos, el vídeo y unas imágenes de la serie de Isabel de Televisión Española por si la queréis ver. Y este es el escudo de ambos conjuntos, de los Reyes Católicos, ¿no? Con las armas tanto de Castilla y León como de la corona de Aragón todas juntas, el águila de San Juan que pertenece, bueno, que es el águila de San Juan Evangelista, ¿no? El evangelista preferido de Isabel la Católica. Y con esto se habla de, bueno, antes de decirlo, es una unión dinástica. ¿Eso qué quiere decir? Que no se fusionan los territorios, sino que ambos territorios, cada uno por su lado, Castilla y Aragón con sus leyes, sus instituciones y demás, se mantienen, simplemente comparten el mismo soberano, el mismo rey y reina en este caso. Y una vez que están unidos dinásticamente, van a intentar alcanzar una serie de objetivos. El principal va a ser la expansión peninsular. Van a buscar la unión de toda la península ibérica. Para ello, ¿qué van a hacer? Bueno, de momento tenemos unidos los dos principales reinos, el reino de Castilla y el reino de Aragón, que se va a hacer efectiva cuando ambos ocupen el trono en 1479. El trono respectivo. Por capitulaciones matrimoniales, ambos eran reyes de ambos territorios, ¿vale? Eran reyes efectivos y no consortes. Para ello, pues se va a incorporar el reino de Granada, se va a incorporar el reino de Navarra y Portugal se va a intentar incorporar mediante una política matrimonial que va a dar sus frutos un siglo después con Felipe II, pero eso ya es parte del siguiente tema. Vamos a ver esto un poquito en detalle. Primero, se va a incorporar el reino de Granada. ¿Cómo? Pues finalizando la Reconquista, ¿no? Y este reino de Granada, que es lo que queda de la España musulmana, desde el año 711, ¿no? Pues va a caer después de una guerra de 10 años, que es la Guerra de Granada, de 1482 a 1492. Se va a derrotar al último rey, que es Boabdil el Chico, que va a tener que abandonar la ciudad. Los Reyes Católicos van a entrar en Granada el 2 de enero de 1492, fecha que se sigue celebrando en el día de hoy, ¿no? Y mediante una rendición, aquí está Boabdil entregándole este cuadro que es muy famoso, que está en el Senado, creo, si no me equivoco, que está entregándole las llaves de la ciudad a Fernando e Isabel, que están aquí. Con esto ya se ha conseguido, se ha unificado el sur, ¿no? Se ha anexionado ese territorio del sur. Después tenemos el reino de Navarra, que ya va siendo independiente desde la Edad Media y se va a incorporar de forma militar tras una campaña en el año 1512. Posteriormente, 3 años después, va a ser anexionada, o sea, incorporada a Castilla en 1515. Por Fernando de Aragón. Isabel ya había muerto, y lo va a incorporar a Castilla, ojo, porque Fernando de Aragón seguía siendo regente de Castilla mientras durase la minoría de edad de Carlos V. Por último, para Portugal lo que se va a intentar es una política matrimonial, o sea, hacer un vínculo entre ambas familias. Para ello van a casar a 2 de las hijas de los Reyes Católicos, en concreto las infantas Isabel y María, con Manuel I de Portugal. No las dos a la vez, primero Isabel, pero que se va a morir joven, y después María. Y como he dicho, esto va a dar sus frutos con Felipe II. En política exterior, la política exterior de los Reyes Católicos va a tener 2 vertientes, ¿no? La vertiente mediterránea y la vertiente atlántica. En la vertiente mediterránea, pues vamos a centrarnos en 2 enemigos. Uno, nuestro enemigo natural, que son los franceses,
por los cuales vamos a estar batallando en Italia durante todo el siglo, bueno, durante finales del siglo XV y durante casi todo el siglo XVI. En la época de los reyes católicos se va a incorporar, después de una guerra, el reino de Nápoles, el cual ambos reinos, tanto Aragón como Francia, reclamaban. Después de una campaña muy exitosa, en 1505, del gran capitán, que es Gonzalo Fernández de Córdoba, que es este de aquí, al cual pues poca gente recuerda. Y, por otro lado, hay que hacer frente a la amenaza de los piratas berberiscos. Los piratas berberiscos vienen de Berbería, que es como se conoce a la costa del norte de África, donde tenían sus bases. Son piratas musulmanes. Y para ello se va a decidir ocupar las grandes plazas. Melilla, Orán, Argel, Bujía, y luego posteriormente veremos que incluso Túnez con Carlos V. Bueno, luego no, en otro vídeo. Y con esto más o menos van a solucionar el problema, los problemas que tienen en el Mediterráneo. Aquí tenéis, por ejemplo, al cardenal Cisneros durante la conquista de Argel de 1509. En el Atlántico va a haber dos focos principales. Uno es, se va a terminar la conquista de las Islas Canarias, que empezó ya por 1415, quedaban 3 islas por conquistar, y se va a terminar esta conquista en 1496. Aquí tenéis a Alonso Fernández de Lugo, que va a conquistar las 2 últimas islas, La Palma y Tenerife. Y luego ya posteriormente, lo diré, cuando ya se descubra América, pues ya toda la política exterior va a bascular hacia allí. Por último, dentro de esta política exterior se va a buscar aislar a nuestro enemigo natural, que es Francia. Para ello van a llevar a cabo los reyes católicos una política matrimonial, o sea, alianzas matrimoniales, dando en matrimonio hijas e hijos con el resto de familias reales que son enemigas de Francia, ¿no? Los 5 hijos que van a tener, Isabel, Juan, Juana, María y Catalina, van a casarlos con diferentes familias reales, todas rodeando a los franceses, porque claro, con un vínculo familiar se establece una alianza y con ello pues podemos cercar a los franceses, política que va a dar sus frutos, como veremos en el próximo tema. Y otra de las cosas a nivel ya interno que van a hacer los reyes católicos es reforzar el poder real. Si os acordáis, venimos de una época feudal de la Edad Media, si os acordáis, segundo era eso, vamos, en la que, pero si os acordáis también, al final de la Edad Media, esta tendencia de que los nobles acumulasen poder se va a revertir y cada vez más y más los reyes van a acumular más poder hasta desembocar ya en el siglo XVII en la monarquía absoluta. Para ello, lo que se va a hacer es crear una serie de instituciones. En Castilla son las siguientes: el Consejo de Castilla, que es simplemente un grupo de juristas que asesoran al rey. Luego habrá en la monarquía hispánica un consejo por cada uno de los territorios. Tenemos la Contaduría Real, que es la Hacienda, la que se encarga de manejar los impuestos y la tesorería. La Real Audiencia, que es un tribunal supremo. No, supremo, que parezco chino. En la cual imparte justicia en nombre de los reyes. Va a haber 2 audiencias, una en Valladolid y otra en Granada. Primero en Ciudad Real y luego se va a trasladar en Granada. Nunca hubo 3 a la vez, esto está mal. Después va a haber un representante real en cada municipio, una especie de lo que hoy sería un equivalente a alcalde, llamado corregidor. Y por último, van a crear, para salvaguardar la seguridad en los caminos, se va a crear la Santa Hermandad, que es una suerte de policía o guardia civil. Pero esto no se pone en un examen, se pone que es un cuerpo armado que guarece los caminos, ¿vale? Que luego ya verás tú cómo lo pondréis. Y por último, como os he dicho, existen estos consejos, no solamente el de Castilla, que es el más importante, sino que uno por cada territorio, o incluso consejos, digamos, más técnicos. Después las cortes, que son consultivas y que provienen de la Edad Media. Y esta figura que es muy importante, que son los virreyes. Un virrey es la persona que gobierna un virreinato, que son cada uno de los territorios en los que se divide la monarquía. En este virreinato, digamos, ejerce un virrey, que es el representante real, o sea, es la persona que actúa en nombre del rey, actúa como si fuera el rey. Esto se debe a que en esa época pues no existen las videollamadas y claro, para tomar decisiones tiene que ser alguien que esté allí, ¿no? Imaginaos que todas las cosas se tuvieran que consultar con el rey que vive en Castilla, ¿no? O que está o en Aragón, me da igual. Por eso existía la figura de los virreyes. Por otro lado, en Aragón, bueno, antes de eso, que no me acuerdo de la presentación, aquí tenéis varias imágenes de la Santa Hermandad, y luego aparte, junto con la Santa Hermandad, se va a crear por primera vez un ejército profesional, o sea, un ejército permanente
que es pagado por el Estado. Aquí tenéis pues que es la Guardia Vieja de Castilla, aquí tenéis pues unas ilustraciones muy bonitas. Aquí tenéis la Real Audiencia de Granada, mientras que en Aragón, como decía, se va a mantener una práctica medieval que es la práctica del pactismo, por las cuales los cargos públicos se van a pactar entre el rey y sobre todo los estamentos, ¿no? La nobleza y el clero, fundamentalmente la nobleza. Una de estas prácticas, por ejemplo, es la insaculación, por el cual en vez de ser nombrados por el rey, los cargos públicos se sorteaban por medio de sacando una bolita con un nombre que se metía en un saco, de ahí el nombre de insaculación. Pero esto no es importante. Lo que es importante es que esto se llama el pactismo. Por otro lado, el último gran proyecto de los reyes católicos va a ser conseguir la unidad religiosa de la península ibérica. La mayoría de la gente, de la población, es católica. Sin embargo, tenemos judíos y tenemos musulmanes en el recién conquistado Reino de Granada. ¿Cómo van a conseguir esta unidad religiosa? Primero, por 3 vías. Se va a crear la Inquisición Española en 1478. Recordad el tema anterior, es un tribunal eclesiástico. Si bien la Inquisición Española es anterior a la Inquisición Romana, pero bueno, este es un tribunal eclesiástico que sobre todo va a perseguir las herejías o cualquier delito relacionado con la fe. De hecho, en España lo que va a perseguir es a los falsos conversos. Y podía castigar y juzgar con los famosos autos de fe que ya os enseñé en el tema anterior. Después, para solucionar el problema de los judíos, lo que se va a hacer es obligarles a convertirse o bien ser expulsados. De hecho, la mayoría van a ser expulsados. Esto se hace mediante el Edicto de Granada de 1492. Se les obliga o bien a convertirse al cristianismo o bien a marcharse. Muchos de ellos se marcharon, los que se quedaron y se convirtieron son los llamados conversos. Aquí tenéis fragmentos del Edicto de Granada. Yo estas cosas las paso rápido porque estoy en un vídeo, pero sabéis que tenéis la presentación en el aula virtual o bien podéis parar el vídeo y leerlos. Y no fuimos los primeros que... O sea, esto siempre se dice mucho, los españoles con los judíos, pero fijaos, todo esto son expulsiones de los judíos de los diferentes territorios de Europa. En concreto, los judíos españoles pues fueron sobre todo a Europa Central y a Turquía, a lo que era entonces el Imperio Otomano. Por último, tenemos el caso de los moriscos. En este caso, los musulmanes que quedaban. Fueron casi todos forzados a convertirse en el año 1502, o bien serían expulsados. Y muchos de ellos se convirtieron y estos nuevos cristianos se les denominó moriscos. Se les reconocía mucho porque a pesar de convertirse y de ser católicos, por lo menos de una manera pública, sí que seguían manteniendo ciertas costumbres o cierta apariencia, como podéis ver aquí, que esto es un manuscrito de la época, el cual le causó mucha impresión al autor, es un alemán, que los ilustró. Porque tenían unas vestimentas muy particulares. Así pues, aquí tenéis el resumen. Recuerdo, podéis parar el vídeo, podéis descargaros la presentación. Yo voy a continuar y vamos a ver ahora los descubrimientos, porque esta época, final del siglo XV y principios del XVI, es la época de los grandes descubrimientos geográficos y las exploraciones marítimas. ¿Por qué ocurrió esto? Pues fundamentalmente por un tema comercial. El comercio con Oriente, de donde venían sobre todo las especias, que era un bien muy preciado, así como la seda, se hacía durante toda la Edad Media mediante una ruta terrestre que iba desde los puertos del Mediterráneo Oriental, fundamentalmente Constantinopla, hasta China y bueno, luego desde China, pues Japón, la India y demás. Son la ruta de la seda, la famosa ruta de la seda que visitó Marco Polo. Pero debido a la expansión del Imperio Otomano y sobre todo a partir de la toma de Constantinopla en 1453, esta ruta se interrumpió. Por lo tanto, había que buscar una ruta alternativa. Se interrumpió porque los turcos son nuestros enemigos, ¿vale? Pues son infieles. Así pues, se va a buscar una ruta alternativa y la vamos a buscar nosotros, los castellanos y los portugueses, porque ya hemos terminado con la Reconquista y además tenemos una situación geográfica privilegiada aquí en la península ibérica. Esto es un mapa de la época y los portugueses van a buscar una ruta que circunnavegue África por el sur. Se pensaba que había una ruta por aquí y de hecho la hay y de hecho la van a descubrir, mientras que los castellanos van a hacer caso a Colón y van a conseguir la ruta hacia el oeste. Pero vamos, los portugueses, esto era como se pensaba que era el mundo y los portugueses decían pues que se puede viajar por aquí, mientras que los castellanos, vamos, Cristóbal Colón decía que sabiendo que la Tierra es una esfera, porque todo el mundo lo sabía, todo el mundo serio y culto, pues se podía dar la vuelta alrededor del globo. Para ello, junto con esta causa, digamos, política, va a haber también una causa técnica, porque van a mejorar mucho la ciencia marítima o la ciencia de la navegación.
se van a inventar nuevos instrumentos de navegación, como puede ser la brújula o el astrolabio, que permite orientarse en alta mar cuando no tienes ningún tipo de referencia en tierra. Aquí tenéis un vídeo de cómo funciona el astrolabio, así como se van a desarrollar los portulanos, que son este tipo de mapas donde, que fijaos que para la época siglo XIV está muy bien hecho, ¿no? Bueno, en la parte europea, en el que vienen todos los puertos que hay en la costa, de ahí el nombre de portulanos. Asimismo, nuevos tipos de barco más adecuados a la navegación en el Atlántico, como por ejemplo la carabela, que es la que va a usar Cristóbal Colón. Y por supuesto también los portugueses. La anterior es la Pinta, si no me equivoco, y esta es una carabela portuguesa. Dicho esto, los pioneros en estas exploraciones van a ser los portugueses. Los portugueses ya desde el siglo XV habían ido explorando la costa de África, cosa que los castellanos teníamos vedada por el Tratado de Alcasovas, y estableciendo factorías en la costa occidental de África. Van a seguir buscando esta ruta por el sur de África y finalmente el primero que va a descubrir este punto del sur, el famoso Cabo de Buena Esperanza, que está aquí abajo, en el año de 1488 va a ser Bartolomé Díaz. 10 años después, siguiendo con estas exploraciones, finalmente los portugueses van a conseguir alcanzar la India, en concreto llegar a la ciudad de Calicut en el año 1498, pero va a ser este señor Vasco de Gama el que lo consiga, doblando el Cabo de Buena Esperanza que había descubierto Bartolomé Díaz y llegando a Calicut. Con esto los portugueses descubren la ruta hacia las Indias circunnavegando África, que es la que ellos van a usar. Por otro lado, tenemos el proyecto colombino o de Cristóbal Colón, que es el que va a usar Castilla. Cristóbal Colón, que es este señor, aunque este retrato es un retrato, supuesto retrato, que seguramente Colón no fuera así, es un marino, no se sabe de dónde es, se piensa que es genovés, y que tenía este proyecto de llegar a llegar a las Indias, porque él nunca supo que había descubierto América, navegando hacia el oeste, cruzando el Océano Atlántico. Y este proyecto lo va a presentar es un geógrafo, es un comerciante, lo va a presentar en la corte de Portugal, cuyo rey lo va a rechazar, y después lo va a presentar durante muchos años en la corte de los reyes católicos. El plan de Colón, como él pensaba que era el mundo, era que, digamos, para llegar a Cathay y Zipango, que son China y Japón, simplemente había que navegar hacia el oeste y cruzar el Océano Atlántico, el Oceanus Occidentalis, ¿no? El Océano Occidental. Sin embargo, pues esta distancia todos sabemos que no es la distancia que hay a Asia, que hay mucho más, y de hecho a esta distancia, ¿qué es lo que se encuentra uno? Pues con América. Pero finalmente, Colón va a convencer a los reyes católicos, los cuales le van a brindar su apoyo y sobre todo le van a brindar financiación, le van a dar dinero, ¿no? Para que lleve a cabo este viaje. Este acuerdo entre Colón y la corona y los reyes católicos se les conoce como las capitulaciones de Santa Fe, que se firman en 1492. A cambio del dinero y del apoyo de los reyes, o sea, el permiso para zarpar, Colón era nombrado almirante de la mar Océana, virrey de todas las tierras que descubriese y además tendría la 10ª parte de las riquezas que consiguiera, ¿no? El resto era para la corona. Y aquí tenéis un fragmento de dichas capitulaciones y con esto Colón va a armar una expedición de un convoy de 3 barcos, que son los famosos, son 2 carabelas y una nao, la Pinta, la Niña y la Santa María. Estos 3 barcos, junto con una tripulación que va a conseguir, con la ayuda de los hermanos Pinzón, va a partir del puerto de Palos de Moguer, o Palos de la Frontera, el 3 de agosto de 1492. Se van a hacer a la mar, pasan por las Islas Canarias y viajan hacia el oeste. Todo esto viene reflejado en los diarios de Colón. Finalmente, el 12 de octubre se va a avistar tierra. El primero que lo hace es Rodrigo de Triana, y esta es la bandera de Cristóbal Colón. Van a avistar tierra el 12 de octubre, como decía, en la isla de Guananí, que los indios llaman, estos indios de aquí, que llaman Guananí, y que Cristóbal Colón va a bautizar como San Salvador. Es una isla que está en las Bahamas. Aquí tenéis un fragmento de la película de 1492, La Conquista de Paraíso, con una banda sonora magnífica de Vangelis, y va a llegar a la isla de, como he dicho, de Guananí. ¿Qué isla es esa? Hoy en día no se está seguro, aunque se cree que es esta isla de aquí, que es la isla Watlings, dentro del archipiélago de las Bahamas. Posteriormente, Colón va a ir en busca del oro, ¿no? que él quería encontrar realmente. Va a ir navegando por las Antillas. Es famoso el episodio de la construcción del Fuerte Navidad con la madera de la Santa María, que naufragó frente a las costas de la Española, isla a la que pone nombre Colón, que es esta de aquí, y finalmente pues va a volver a la península ibérica a principios del año siguiente.
Va a ir al encuentro de los Reyes Católicos que se encuentran en Barcelona y le van a referir todo lo que ha visto y además les va a traer regalitos, como veis aquí en este fragmento de la serie Isabel. Posteriormente, Colón va a hacer hasta 3 viajes más, el segundo en 1493, siguiendo una ruta parecida, aunque aquí sí que va a explorar Jamaica y la isla de Cuba, así como las Antillas Menores. En el tercer viaje va a ser la primera vez que vea tierra firme, o sea, el continente americano, en la parte de Venezuela. Y por último, en el cuarto viaje va a explorar lo que hoy en día es América Central y el Istmo de Panamá. Después de eso, Colón va a caer en desgracia. Aquí tenéis el mapa en el que se ve todos estos territorios. Sin embargo, también veis aquí una línea discontinua vertical porque va a haber un problema, porque vamos a estar tarifando con los portugueses, a salir tarifando con los portugueses una vez que estas noticias recorran Europa y sobre todo lleguen a Portugal, básicamente porque Colón se las cuenta, porque llega a Lisboa. ¿Qué ocurre? Volviendo a este mapa, por un tratado, el Tratado de Alcasovas, los castellanos tenían prohibido navegar más abajo del paralelo de las Canarias. Un paralelo es esta línea horizontal, que bueno, esta línea imaginaria, ¿no?, que es horizontal. Sin embargo, las tierras que Colón descubre están por debajo de ese paralelo de las Canarias, por lo tanto, legalmente le pertenecen a Portugal. Para asegurarse esas conquistas, los Reyes Católicos van a hablar con el Papa, que les va a crear una línea, no esta, sino otra aquí más a la derecha, por la bula intercaetera de 1493, esto no hay que sabérselo, por el cual le garantiza esas conquistas a Castilla. Los portugueses no están de acuerdo con esto, así que van a negociar directamente con los castellanos y el resultado va a ser la firma del Tratado de Tordesillas en 1494. Es este tratado de aquí, y por este tratado lo que se hacía era que se trazaba un meridiano, o sea, una línea vertical de polo norte a polo sur, que es esta línea continua que veis aquí, ubicada 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Esto es interesante. 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Por este tratado, todas las tierras que se descubrieran al oeste de esta línea, o sea, por aquí, pertenecerían a Castilla, mientras que todas las tierras descubiertas al este de esta línea pertenecerían a Portugal. Es por ello que Portugal, o sea, que Brasil fue colonia portuguesa, por ejemplo. Y ya por último, ¿cómo nos damos cuenta o cómo se dan cuenta en general los europeos que estamos ante un nuevo continente? Porque Colón siempre pensó que había llegado a las Indias, cuando ahora sabemos que no es así. Colón murió pensando que había llegado a las Indias. Ahora bien, sabemos que no es el primer europeo que va a visitar América, van a ser los vikingos 500 años antes, si bien no se considera que la descubrieran porque no lo dieron a conocer al mundo y porque seguramente no fueran conscientes de estar en un nuevo continente. Sin embargo, que sepáis que existen restos arqueológicos de la presencia vikinga en lo que hoy es la isla de Terranova, en Canadá. La primera pista de que estamos ante un nuevo continente la conseguimos con Vasco Núñez de Balboa, que es un explorador que va a ser el descubridor del Mar del Sur. Él estaba en Panamá y va a ser el primero en ver, aquí en San Miguel, que más allá del territorio americano existe otro mar, lo cual no cuadra si pensamos que estamos en Asia. Y este mar le va a llamar Mar del Sur o Mar de la Tranquilidad, que de hecho por eso luego se va a llamar el Océano Pacífico, ¿no?, porque era un mar que estaba muy calmado. Y esto lo va a conseguir en 1513. Y ya con esto uno empieza a sospechar, bueno, Colón no sospechaba la verdad. El que se va a dar cuenta realmente que estamos ante un nuevo continente es Américo Vespuccio, que viene todo esto atestiguado en unas cartas que le escribe a Lorenzo de Medici, que es el gobernador de Florencia, bueno, el que gobierna Florencia. Y al ser él de los primeros, o el primero en el que piensa que todas estas tierras nuevas descubiertas son un nuevo continente, en este atlas, que es de un alemán, Martin Waldseemüller, va a llamar a este nuevo continente, veis que él ya dice que, él ya lo representa como si fuera un nuevo continente y no como parte de las Indias, le va a llamar en su honor América, y este nombre se ha mantenido hasta el día de hoy. Aquí tenéis el resumen y me despido con este mapa, famoso mapa de Juan de la Cosa, que es el primer mapa en el que aparece, como viene aquí en la chuleta que tengo arriba a la derecha, es el primer mapa en el que aparece... Ah, bueno, no, la chuleta no se ve en el vídeo, creo, me da igual. En el que aparece representada América, esta zona verde de aquí, y las Antillas que ya se han descubierto. Si os acordáis, poco lo conté, Juan de la Cosa es el dueño de Santa María y participa en el primer viaje de Colón.
Bueno, pues espero que os haya quedado claro. No he ido un poco rápido, pero porque si no, este vídeo se me hace eterno. Y verás tú el siguiente. Para cualquier tipo de duda, ya sabéis que me podéis escribir a mis canales habituales, Twitch, Instagram, aula virtual, correo electrónico. Y o si no, me podéis dejar comentarios aquí abajo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo. Adiós.